Bien, buenas tardes. En mi nombre y en el del Real Instituto de Historianos les agradezco su asistencia a esta cuarta conferencia del ciclo Pasado, Presente y Futuro del Campo de San Francisco de Oviedo, un recorrido sobre sus orígenes, biodiversidad, avatares históricos y obras de arte. La conferencia de hoy versa sobre, como ya saben ustedes, un recorrido por el campo de San Francisco de Oviedo en imágenes antiguos, que será presentado por don Carlos Fernández Llaneza. Y antes de hacer las presentaciones de la conferencia, les recuerdo que hasta hace un momento estaba en la entrada de la sala pues una ficha para apuntarse a la visita guiada por el campo de San Francisco de Oviedo, que tendrá lugar el sábado 20 de abril. El lugar de concentración de ese día va a ser delante del kiosco del Bombé, a las 11 de la mañana. De ese punto haremos ya el recorrido por todo el campo de San Francisco, pues describiendo aquellos aspectos más singulares y más interesantes del mismo, desde el punto de vista de biodiversidad, paisaje, estructuras, esculturas, etc. Bien, y sin más, voy ya a presentar a Carlos Fernández Llaneza, que me imagino que muchísimos de ustedes ya lo conocen perfectamente. Carlos Fernández Llaneza es un ovetense pro, nacido en Vallovín, pues hace ya unos 61 años. No, pues 60. 60 años. Vamos a quitar de uno. Pasó su infancia, igual que yo, en esta Arcadia feliz de prados y de libertad que solo existe en estos momentos en nuestros recuerdos, ¿no? Ha sido alumno del Colegio de San Pedro de los Arcos, igual que mi nieto, en la actualidad, y creció, lógicamente, a la sombra de la torre de la iglesia. Cursó estudios de formación profesional eléctrica e inició la carrera de Derecho en la UNED, pero debido a circunstancias tanto sociales, ¿no? Tiene 3 hijos, trabajo y otras actividades, pues no pudo terminar esta carrera, ¿no? Después realizó su servicio militar en Melilla y se incorporó al mundo laboral, desarrollando la mayor parte de su actividad profesional en la industria farmacéutica, dentro de una industria farmacéutica norteamericana, como delegado especialista en el área de la oncohematología. Como es lógico, reside muy cerca del Otero de San Pedro, y de él se ha dicho: quien pasea por él, por Oviedo, en su compañía, enseguida percibe que es alguien muy conocido y apreciado por la gente. También se ha escrito de él una frase que dice: Oviedo primero, que podría ser, evidentemente, su lema vital. Y ya Carlos Madera lo definió como el hombre tranquilo, ya que, como se puede apreciar perfectamente, lo delata su media sonrisa, su mirada franca y su disposición siempre a ayudar a los demás. Y él mismo se define como una persona inquieta y curiosa. Su interés por la actividad social y política, heredada lógicamente en buena medida de su padre, Jesús, que falleció en 2004, le llevó a ser elegido concejal del Ayuntamiento de Oviedo en la corporación constituida en junio del 2003, y en ella permaneció hasta el 2007. En mayo del 2023 opta a la alcaldía de Oviedo, como él mismo lo reconoce, un honor difícil de imaginar e imposible de superar. Y por lo tanto, desde ese momento, formó parte de nuestra corporación municipal en representación del PSOE. Fue miembro de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Oviedo en 1987 y repitió como presidente de la Comisión de Cultura entre febrero del 2019 hasta septiembre del 2022. Y ha sido también, entre otras cuestiones, pregonero de la Semana Santa ovetense en el año 2012. En 1998 ve la luz su primer libro dedicado a San Pedro de los Arcos, una historia milenaria, publicado por la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y con una segunda edición que tuvo lugar en el año 2010. En junio del 2007, Septen Ediciones publica su trabajo Los Pilares de Oviedo,
que versa sobre el antiguo acueducto de los Pilares, que ya saben ustedes que iban desde San Pedro de los Arcos por la calle Cervantes hasta casi la zona central de Oviedo. También ha publicado otros libros como el segundo ciclo de conferencias de la SOF en el 2004 y En torno al Monte Naranco, desafíos y oportunidades, publicado también en este caso por el RIDEA en el 2020. En enero del año 2013 inicia su columna semanal de El Otero en el diario La Nueva España y durante 10 días y durante 10 años emite cerca de 500 artículos que ven la luz conjuntamente en una obra también publicada, un libro titulado El Otero, una ventana abierta a Oviedo, en el 2019, y posteriormente en el 2022 El Otero 2, 100 nuevas miradas sobre Oviedo. Precisamente en el RIDEA coordinó 2 ciclos de conferencias sobre el Naranco, al igual que la que está en este momento sobre el campo de San Francisco, que se coordinaron juntamente con lo que les habla, ya que es una de sus mayores preocupaciones ha sido y será siempre el naranco. Por ello fue fundador y presidente de la asociación Manos por el Naranco, centrada en la defensa medioambiental y cultural de esta sierra que mira a Oviedo. Este amor incondicional y profundo a Oviedo, y como no al Monte Naranco, avalada por muchas conversaciones con conocedores del tema y además unida a su elevada curiosidad intelectual, le han colocado en una excelente posición para trabajar en la visión de Oviedo como ciudad acogedora para todos y que ve, y lo repite continuamente, su futuro con preocupación, pero también con mucha esperanza. Y algo muy consustancial con la ciudad de Oviedo es, como no, su pulmón verde, es decir, el campo de San Francisco, que hoy vamos a ver a través de una serie de antiguas imágenes que nos recordarán a algunos aquellos tiempos de nuestra juventud, cuando éramos chavalinos, y que compartíamos y jugábamos en las sendas del campo, siempre observados por aquellos guardianes del campo, los valladurones, cuyos uniformes siempre nos llamaron la atención, de aquellos trajes marrones y de pana tan llamativos y aquellos sombreros de ala ancha, ¿no? También, como no, cuando dábamos de comer o intentábamos dar de comer a la osa Petra en su jaula y que le hacíamos darle vueltas, que ustedes recuerdan, ¿no? Cuando les enseñábamos lógicamente los barquillos y le empezaba la Petra a dar vueltas sobre sí misma hasta que le metíamos los barquillos a través de las rejas de la jaula, ¿no? Yo también en aquel momento, o unos años antes, conocí a Perico, ¿no? El compañero de Petra, y vi a Perico y Petra no en la jaula, sino que corrían juntos a lo largo de un camino que había perpendicular al campo de San Francisco, atados a una cadena, que corrían en ambas direcciones siempre en busca de comida, ¿no? Perico nos abandonó rápidamente, pero también les digo que los restos, en este caso momificados de Perico, se encuentran en el primer piso de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, y los restos óseos, en este caso de la Petra, también se encuentran en la misma Facultad de Biología, en este caso en el Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Ahí están los recuerdos de esas 2 personas. Pues bien, también de estas 2 personas, porque los consideramos como tales, ¿no? Para nosotros como niños, eran 2 personas. Pues bien, aquellos tiempos felices de nuestra infancia, hoy creo que los podamos recordar a través de estas imágenes que Carlos nos va a presentar. Y ya sin más, para no cansarles, cedo la palabra ya a mi amigo y compañero Carlos Fernández para que nos vuelva a revivir estas imágenes de nuestra infancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Si le dejo me revienta la charla entera. Empieza a hablar y me levanta la charla. Bien. Yo creo que una de las características que podemos encontrar los ovetenses es que, bueno, no solo los ovetenses, pero en Oviedo también, es que estamos muy orgullosos de nuestra ciudad. Creo que eso se nota a cualquiera, haya nacido, sea de nacimiento o de pasión. Uno nace o pase, pero mucha gente que no es de Oviedo también se siente de Oviedo.
y compartimos una serie de elementos como señas identitarias, que precisamente como tal, por esa seña de identidad, trascienden a diferencias económicas, sociales, políticas o de cualquier otra índole y nos unen por encima de todas esas diferencias, ¿no? Bien, yo creo que hay una serie de elementos que a lo largo de la historia han demostrado ese carácter y esa potencia identitaria, como pudiera ser el propio Carballón, por ejemplo, ¿no? Cuando se instaló el Carballón en 1879, luego hablaremos de él, la polémica que hubo en Oviedo fue monumental. En Oviedo nos gusta mucho, somos mucho de polémicas, ¿no? Y fue una polémica, ¿por qué? ¿Pues se talaba un árbol? No, porque se talaba un símbolo de la ciudad, ¿no? Ocurrió lo mismo años después, cuando se derribó el acueducto de los Pilares, ocurre lo mismo cuando se intentan determinadas actuaciones en el Naranco, y otro de esos elementos que unen a los ovetenses por encima de cualquier diferencia, sin duda alguna, es el campo de San Francisco, porque además yo creo que todos los ovetenses compartimos en buena medida una parte de nuestra vida con ese espacio, ¿no? Pues en ese estilo, hoy me preguntaban en un periódico cómo iba a ser la charla, y digo, bueno, pues hombre, no va a ser una charla, un repaso por la historia al uso, con una línea secuencial, porque es más una, digamos, parte histórica, pero también vivencial, ¿no? Con cierto carácter nostálgico. Y si algo pretendo es, como decía siempre en los artículos, ¿no? Mi único interés era contagiar esa curiosidad que yo tengo y, además, intentar que quien leyese, o ustedes hoy, aprovechen también este pequeño viaje que vamos a hacer para que también se sientan identificados con sus propios recuerdos, ¿no? Estoy seguro que todos los que hayan crecido en Oviedo comparten muchos recuerdos, en buena medida, como decía Tomás, ese es un espacio identitario sin duda alguna para todos los ovetenses, ¿no? Entonces les invito a que se sumerjan en las imágenes y a través de esa inmersión en las imágenes se sumerjan en sus propios recuerdos, porque lo van a disfrutar mucho más que escuchándome a mí, que bueno, pues intentaré hacer lo mejor posible. Lo he hecho la charla con mucho cariño, como siempre, hasta última hora no la acabo, siempre hago lo mismo, ya pueden avisarme un año antes que estaré el día anterior preparándola, con los nervios propios de que notas el asta del morlaco detrás casi pinchándote, pero bueno, espero que les guste, lo he hecho con la mejor voluntad y sobre todo con ese interés de compartir vivencias suyas junto con las mías, ¿no? Bien. Piensen en media docena de lugares esenciales de Oviedo. Seguro que nuestro campo de San Francisco está en la lista. No solo es el pulmón de la ciudad, es, en buena medida, también su corazón. Lo merece. Inicio esta mirada con el empuje de un resorte, una publicación de Teo Oviedo en su página de Facebook. En este caso, Carlos del Cano, uno de sus administradores que tan buenos materiales comparte, recogía un texto publicado en la revista Asturias Pintoresca, fechado el 22 de diciembre de 1889 y que rezaba: Señor director de Asturias Pintoresca, disfrutamos de un tiempo primaveral y esto hace que el Paseo del Bombé se vea todas las tardes frecuentado por lo más escogido de nuestra sociedad, pues como saben los lectores de Asturias Pintoresca, el Bombé, en épocas de buen tiempo, es el paseo señorial, así como la herradura del campo San Francisco es el paseo predilecto de la gente artesana que al son del tamboril y de la gaita pónese a bailar giraldillas y a entonar cantares del país. Es de sentir que únicamente en domingos amenice aquellos lugares la tan conocida banda municipal, que es lo mejorcito que tenemos aquí, pues aunque naciente, progresa con rapidez bajo la acertada dirección del señor Sánchez del Río, firmado el de Oviedo. El texto es acompañado por una foto perteneciente a los fondos del Museo del Pueblo de Asturias, al que agradezco su autorización para reproducir esta y otras muchas, en el que vemos a 8 personas sentadas en el paseo. Decía que el texto era acompañado por una foto perteneciente a los fondos del Museo del Pueblo de Asturias, en el que vemos a 8 personas sentadas en el Paseo del Bombé. La fotografía está tomada por Arturo Truán a principios del siglo XX. Cada vez que veo una de estas fotos antiguas de Oviedo, mi imaginación se desboca. Me gusta recrearme en los detalles. Intento adivinar cómo sería el entorno de esos días. Juego a imaginar a qué lugares irían. Cómo me gustaría corretear por ese Oviedo que ya solo existen en estas fotos antiguas que, como una mágica ventana, se abren hoy mostrándonos un instante congelado en el tiempo. De alguna manera me cuelo en la propia imagen, como si por obra y gracia de un extraño sortilegio me pudiera desplazar a ese momento. Si pudieran plantarse en ese día concreto y en ese lugar preciso, ¿qué les dirían a esos ovetenses que nos miran en una pose que parece tranquila y despreocupada? ¿Qué contarían a esos niños que tranquilos juegan sin temor a un futuro incierto? ¿Les gustaría saber quiénes son?
¿No les parece que sería una conversación altamente interesante intercambiar nuestro parecer de lo que fue Oviedo contrastado con lo que ellos imaginan que llegaría a ser? A buen seguro, hay muchas cosas que les resultarían increíbles de nuestro presente. Desde que H.G. Wells escribiera en 1895 su exitosa novela La máquina del tiempo, muchos han sido los que han jugado con ese sueño de poder desplazarse en el tiempo como si este fuera una dimensión maleable a nuestro antojo. Sí, sin duda me gustaría compartir ese momento con esos ovetenses, gozar una, sin duda, animada conversación por esos paseos del campo, que en palabras de una señora, mujer de militar que alardeaba de haber recorrido toda España, cuyo testimonio fue recogido por Ramón Prieto y José María López de Origa en 1889, afirmaba: en mi excursión por España he visto pocos paseos como esos que, sin temor a equivocarme, me atrevo a afirmar que los que no hayan visto lo que hay por esos mundos de Dios mal pueden comprender que tienen un tesoro de gran valía en el hermoso campo San Francisco. Pues si ella lo dice, no seré yo quien la contradiga. En Oviedo, si hablamos del campo, está claro de qué hablamos. No nos referimos a ningún terreno extenso fuera de poblado, ni a ninguna tierra laborable, ni tampoco a terreno de juego alguno. En Oviedo, el campo es nuestro campo San Francisco. Hay huerto de San Francisco, el campo de los árboles altos donde se cumplen los gustos y al hospital van los llantos, al decir de una vieja y pícara copla. El campo, remanso primario de generaciones de ovetenses, inmenso y natural patio de juegos, paseo de amorios ambrosos, marco vital para tantas fotografías en blanco y negro en las que posamos con la ropa de los días de fiesta, con mirada infantil y unos barquillos en la mano que probablemente acabarían en los picos de los cisnes o en las fauces de la pobre Osa Petra. Fotos que perduran en el árbol de la memoria de cada cual, imágenes esenciales de la historia de tantos y tantos ovetenses. Por eso me pregunto, ¿qué es el campo? Muchas respuestas, apostaría, albergan un denominador común. El campo es algo muy nuestro, porque a pesar de ser lo que es para Oviedo y para los ovetenses, el campo necesita ayuda. Afortunadamente, en los últimos tiempos se alzan cada vez más voces en su defensa. Bien está. Que en Oviedo no es ninguna novedad. No siempre mimamos nuestro patrimonio como merece, que no es algo que sorprenda a nadie. Ejemplos hemos tenido varios a lo largo de nuestra historia. Con relación al campo, en enero de 1965, nuestros antecesores ya mostraban su preocupación. Vean lo que decían. El campo, una y mil veces es preciso decirlo, merece más dinero que el que hasta ahora se le viene concediendo. Son bastantes años de abandono y es preciso reparar todos los desperfectos que ha producido ese olvido. A que no parece que hayan pasado más de medio siglo. Es nuestro campo, y muchos recuerdos en los anaqueles particulares de la memoria que sin querer se torna en memoria colectiva. Remembranzas de frondoso frescor, de silencios, de bullizos infantiles, de calles mojadas en los que en momentos de melancolía adolescente me acompañaba de los reflejos de las luces tenues y mortecinas que a duras penas intentan alumbrar el caminar. Y tal vez imagine en los irisados reflejos de los charcos recuerdos del niño que fue y que hoy ve en la propia memoria el campo que también fue. Generaciones de ovetenses atesoran a buen seguro montones hilvanados de remembranzas de ese gran patio de juegos, marco de encuentros, de paseos, de amoríos tempranos, de oscuridades inconfesables. Recuerdos que se acumulan, cuidados y acariciados, por décadas en la historia local desde los tiempos lejanos en los que en el siglo XIII, en 1212, según la tradición, Fray Francesco il Poverello de Asís, acompañado de Fray Pedro Compadre, pasara por Oviedo camino de Santiago y levantara a las afueras de la ciudad una pequeña ermita. Fue Fray Pedro el encargado de la fundación de un convento de frailes menores que con el tiempo derivó en el convento de San Francisco y el campo pasó a ser el campo de San Francisco como huerta de los frailes. Desde entonces, la historia de Oviedo fue la historia del campo. Mis recuerdos llegan hoy frescos y vivaces hasta los barquilleros, ruleta incluida, alquimistas artesanos de aquellas exquisitas galletas de miel que tanto gustaban a la Osa Petra, tan golosa ella, y de los barquillos que los patos insaciables picoteaban sin fin, a los exquisitos caramelos de limón y los cucuruchos de arroz de los que nos surtíamos en el kiosco de la Chucha, hoy ya olvidado y por nadie querido, arroz que dábamos en el Palomar a una legión de palomas revoltosas y ansiosas, a las bolsas de patata de Felisa del Aguaducho, a los absurdos paseos matuinos sin rumbo a la espera de un fortuito encuentro adolescente, al agua fresca de la fuente del Caracol, a la herradura, escenario oculto y prohibido, a bollos sobre el frescor festivo de la hierba en el ocaso de septiembre, a la cita ineludible con la Valesquida y la tradición secular del martes del campo.
al miedo de cruzarlo de noche para tejar y no llegar más tarde, asaltado por imaginarias sombras acechantes que nunca faltaban. A un oasis en el que si en verano te situabas en el centro, ni oías el ruido del tráfico, ni veías los edificios que lo circundan. Sí, a buen seguro, el campo es el punto geocéntrico en el que convergen miles de recuerdos obetenses. Hoy me temo que la fronda franciscana es cada vez menos fronda. Ahora sí se ven los edificios y sí se oye el ruido del tráfico. Ha ido dejando poco a poco, como pelos en la gatera, su esencia de bosque. Hace años, Manolo Abello, siempre con su fina ironía, pedía en nombre de Manolín, en 1996, un planín de choque para recuperar el campo San Francisco. Hoy esa petición sigue vigente. El deterioro del hormigón impreso que en su día se puso es notable, sobran agresiones y falta mayor cuidado, y no me refiero al que día a día dan los eficaces trabajadores del servicio de parques y jardines. Me refiero a que quizás se llega a la hora de buscar alternativas a tantas casetas, carpas y demás, a buscar la figura idónea para protegerlo, a rescatar su espíritu nemoroso, recuperar el bosque que fue. 90.000 metros cuadrados de esencia obetense, centro neurálgico de la ciudad que sin duda concentran realmente un sentimiento casi sagrado para todos los, en mayor o menor medida, hemos sido parte de sus días y sabia en su recuerdo. Y dentro de esas vivencias vinculadas al campo, cuando lo cruzo con mucha frecuencia, pues justo atravesarlo siempre que puedo, me es inevitable recordar cuando era un poco más chaval que ahora, en horas libres del instituto, el campo era espacio idóneo para pasar esos breves momentos de libertad condicional entre clase y clase, en lugar de matar las horas, ya muertas antemano probablemente en el bar. Disfrutaba sentándome en un paseo del banco del Bombé y sencillamente contemplar ese espléndido entorno vivo. Mucho le debemos a ese oasis urbano, Oviedo esencial, remanso de serenidad carballona que nos une sutilmente a nuestro propio inicio. El campo era para mí como un nítido paréntesis de silencio en medio del insustancial trasiego cotidiano. Un lugar en el que buscaba serenidad y en los que alejarme del barullo cotidiano, fundirme con mi vieja foresta amiga, cómplice de afanes casi adolescentes que me envolvía y reconfortaba para mitigar mis miedos e incertidumbres ante los fantasmas que llamaban desde un futuro temido y que ingenuamente creíamos inalcanzable. A veces, casi inconscientemente, busco de nuevo ese silencio cada vez más difícil. El campo se ha ido dejando muchos de esos árboles que luchaban como titanes contra el tenaz acoso del intenso tráfico. Algunos, como los de Alejandro Casona, murieron de pie. Bien es cierto que no es malo un poco de follón, estimula, anima. Para salir iloso de los ruidosos remolinos del día a día, no viene mal arribar a alguna orilla en la que dejar que el silencio nos permita encontrarnos cara a cara con ese tipo que nos mira desde el otro lado del espejo y nos hace tantas y tantas preguntas que en ocasiones rechazamos o tememos responder. Solo en ese silencio hallaremos al único amigo que jamás nos engañará. Así que cuando les invada el agobio, dense un paseo por el campo. Siéntense un rato, déjense mecer por el entorno, contemplen, sientan que miles de obetenses han disfrutado y sentido esa misma calma carballona, que necesariamente ha de perdurar de forma indeleble e irrenunciable. Sintamos que el campo, además de los patos, las palomas, en invierno los cansinos estorninos, también puede morar, como un irizo musgoso, el esquivo y necesario silencio. Bien, avancemos. Vamos a comenzar un paseo virtual entre la historia, la memoria y la nostalgia por las calles del campo. Y vamos a empezar en uno de sus paseos más significativos, Los Álamos. Ay, si las calles pudieran hablar. Bueno, hablar, hablan. Quizá habría que decir que si en este mundo de prisas y alocadas carreras a ninguna parte nos parásemos de vez en cuando a escuchar, seguro que hasta las piedras escucharíamos, porque todas tienen una historia que contar, y especialmente las que están ahí desde tiempo A, dejando que generaciones de obetenses se paseen ante o sobre ellas, siendo testigos mudos de confidencias amorosas, conversaciones triviales, discusiones acaloradas, preocupaciones mil o simplemente paseos en espera de que el tiempo cumpla con su obligación y nuestro destino. Y el Paseo de los Álamos es una de esas arterias principales que han irrigado la vida de la ciudad durante tiempo. Recordemos, para empezar, que en 1874 se abre la Cayuría y que el campo estaba en el medio, así que a la par que la calle se traza un bulevar en el que se plantan 3 hileras de álamos que son las que dan nombre en un principio al paseo. En 1925 se ejecuta una primera reforma en la que la fila intermedia de árboles pasa a mejor vida, no sin polémica. El periódico El Carballón, del 27 de noviembre de 1921, ya recogía el disparatado propósito de derribar los álamos que con singular torpeza se recogió en nuestro ayuntamiento.
el derribo de árboles y árboles que por su tradición y gallardía han dado nombre a nuestro más popular y clásico paseo, es desafección impropia de los que se precian de amar de Oviedo, de sentir por Oviedo sincero y hondo cariño. Ahí queda lo que decía el Carballo. Tras la reforma, toma el nombre del Paseo del Príncipe Alfonso. Tampoco ese nombre duraría mucho. Con la llegada de la República y por acuerdo del 12 de diciembre de 1931, el paseo toma el nombre de Pablo Iglesias. 7 años más tarde, en medio de la guerra civil, el pleno del 31 de marzo de 1938 acuerda darle el nombre del fundador de Falange y pasa a llamarse Paseo de José Antonio. Como reflejo de los cambios sociales y políticos, los nombres mudan y se adaptan, así que con la llegada de la democracia, por acuerdo plenario del 29 de junio de 1977, el paseo recupera su nombre primigenio. Tengo algunas fotos más aquí, que el Paseo de los Álamos es, curiosamente, el paseo del todo el campo que más fotos dispone. Ahí lo vemos con unos árboles jovencitos, la calle sin tráfico, la calle Uría de nuevo con el fondo del Naranco y el chalet, uno de los chalets a mi juicio más hermosos que tuvimos en Oviedo, que es el chalet de Hermógenes Olivares. El Paseo de los Álamos nuevamente, en otra perspectiva mirando hacia Fruela, con los árboles también jovencitos, una nueva visión del campo con las sillas. Yo no las conocía estas sillas, pero muchos de ustedes sí, que cobraban por sentarse en ellas y cuando venía el cobrador se levantaba todo el mundo, por lo cual llamaban al cobrador el ángel, según tengo entendido. Sí. Ahí vemos una perspectiva de Toreno también, con el antiguo gobierno militar, el chalet de Hermógenes Olivares, también el chalet de Tartiere, etc. Son fotos que realmente apetece mirarlas con detalle, ¿no? Para los que, bueno, oye, como decía antes, sin nostalgias de ninguna clase, pero que creo que ayudan a conocer la ciudad que fue para soñar la ciudad que queremos ser, probablemente. Fijaos que de gente, no sé si sería un domingo o rifaban a alguna siata o algo, porque esto estaba que parecía... El cartelín que veis ahí de la farola pone Almacén y Simeón, que estaba en los bajos de la Casa del Conde. Una nueva perspectiva de Uría ya trazada hacia el final con la antigua estación todavía, y vemos San Pedro de los Arcos en su Otero y el Naranco, Mondo y Lirondo. Igual en algún tiempo seguro que fue un bosque hermoso, pero desde luego la actividad minera, tanto de hierro como de caliza, lo dejó más pelado que vamos. El tranvía, los antiguos tranvías, en otra perspectiva de 1926. Otra de las fotos hermosas de Uría, con todo ese gentío que mezclaba, pues como os decía, yo creo que todo tipo de gente, ¿no? Pues de la gente de la burguesía más obetense hasta gente que supongo que vendría de las zonas más alejadas del centro y que, bueno, pues que todas de alguna u otra manera convergen siempre en el centro de la ciudad, ¿no? Esta ya es una foto más reciente, aunque aún está el mosaico de Antonio Suárez con el monumento a Tartiere. El otro día me contaban que estas figuras que están en el monumento de Tartiere se inspiraron para hacerlas en Lángara, el futbolista del Oviedo. No sé si es la verdad, pero quien me lo dijo me inspira confianza, así que probablemente sea cierto, ¿no? Otra foto ya de 1956 con los toldos, que muchos recordarán, los toldos que eran amarillos, naranjas, Almacén y Simeón en la esquina, la joyería de Pedro Álvarez, el chalet de Hermógenes Olivares todavía en la esquina del Toreno, las casas del Conde que afortunadamente conservamos, obra del gran amo. Y bien, en cuanto al pavimento actual, hay que remontarse a mayo de 1965 para encontrar el proyecto de pavimentación que redacta el entonces arquitecto Florencio Muñiz Oribe. La reforma del paseo, como recoge Ana Gago, a quien tendremos la semana próxima en una conferencia, en su libro El arte de Antonio Suárez aplicado a la arquitectura, se basaba en un diseño formado por 72 zonas rectangulares blancas realizadas con losetas. Al quedar desierta la subasta para la ejecución de las obras, se redacta un nuevo plan en el que se sustituyen las losetas por pavimento portugués. Tras la adjudicación de las obras, comienzan los trabajos el 24 de noviembre. En enero de 1966, la alcaldía decidió mejorar la superficie blanca de mármol, encomendando por medio del arquitecto municipal Antonio Suárez el trazado de una solución adecuada. El encargo oficial se debió a una delegación presidida por el concejal Anselmo López Valdivioso, que visitó al artista en su casa de Madrid.
Continúa contando Ana Gago en el libro citado que el artista realizó los bocetos sobre papel de estraza durante 2 días y 2 noches en el suelo del salón de su casa, entregando 6 cartones de 4 por 9 metros y medio que debían repetirse 12 veces cada uno hasta cubrir los 72 rectángulos diseñados por Muñiz Oribe. Creo apropiada la ocasión para reclamar un mayor cuidado de este pavimento, auténtica obra de arte, que aunque se sometió ya a varias reparaciones, presenta zonas de más que notable deterioro, demasiadas carpas, casetas, vehículos y abusos en un lugar que habría que mimar para dejar que generaciones futuras de obetenses sigan paseando lentamente entre troncos esbeltos y la penumbra húmeda que diría Clarín, sus vivencias, anhelos y esperanzas. Y hablando de Clarín, su figura es indisociable también del campo, no solo por sus aportaciones en los años que ejerció como concejal de la ciudad, sino también por su monumento, del que luego hablaremos con más detalle, y, como no, por su obra cumbre, La Regenta, de la que este año estamos celebrando su aniversario. Así que aprovecharé para detallar el paralelismo entre las calles del campo y las que Clarín inmortalizó en su novela. Y si hablamos del Paseo de los Álamos, su paseo homólogo en Vetusta era el Boulevard o Calle del Triunfo, del que Clarín escribe: en vez de subir por la calle del Águila, habían dado un rodeo y entraban por una de las pocas calles nuevas de Vetusta, de casas de 3 pisos, iguales, cargadas de galerías con cristales de colores chillones y discordantes. La acera de 3 metros de anchura, una acera hiperbólica para Vetusta, estaba orlada por una fila de faroles en columna, de hierro pintado en verde, y otra fila de árboles, prisioneros en estrecha caja de madera, verde también. Por esto se llamaba el Boulevard, o lo que era en rigor, Calle del Triunfo, en 1836. Otro de los grandes paseos del campo es el Bombé. Cito a mi admirado José Ramón Tolívar Fáez, que escribió sobre él. Se llamó también Salón Bombé. Su nombre, claramente afrancesado, quizá no sea ajeno a la estancia en Oviedo de las tropas napoleónicas, de cuya marcha apenas habían transcurrido 20 años cuando se inauguró este paseo hacia 1833. Y menos tiempo había pasado cuando comenzaron sus obras, pues sabemos que ya en 1830 fueron destinadas a los muros del Bombé los materiales de la desaparecida Capilla de la Magdalena del Campo. Y acaso fuese también para el Bombé los materiales de la Puerta del Campo, derribada en plena Guerra de la Independencia, como lo fueron más tarde las barandillas de hierro procedentes de la Plaza Porlier. En 1875 fue inaugurada la Fuentona, y dentro de los 10 años siguientes la Fuente de las Ranas y el Caracol, llamada así aquella a causa de los 4 batracios cuyas bocas hacen de surtidores, y esta última por estar presidida por un simpático caracol de piedra. También encontramos el debido paralelismo en La Regenta, en este caso con el Paseo Grande de Vetusta, del que Clarín escribe. Al día siguiente de recibir la carta, muy temprano, el magistral salió de casa, fue al Paseo Grande, buscó un lugar retirado en los jardines que lo rodean, y sin más compañía que los pájaros locos de alegría y las flores que hacían su tocado lavándose con rocío, volvió a leer aquellos pliegos en los que Ana le mandaba el corazón desleído en retórica mística. Otro de los paseos del campo es el conocido como Paseo de los Curas, inmediato al del Bombé. Entre este y la calle Santa Susana se le conoce con esta denominación desde hace más de 100 años a causa de ser sitio frecuentado por los clérigos en sus paseos, pues estaban discretamente apartados y a la vez lo bastante próximo al Bombé para poder observar su animación y escuchar sin dificultad la música o los conciertos. También en La Regenta se cita este paseo con el nombre del Espolón, aunque hay quien lo sitúa en el Paseo de la Herradura. Era el Espolón un paseo estrecho, sin árboles, abrigado de los vientos del nordeste, que son los más fríos en Vetusta, por una muralla no muy alta, pero gruesa y bien conservada, a cuyos extremos ostentaban su arquitectura chaparrada sendas fuentes monumentales de piedra oscura, revelando su origen en el ablativo absoluto, Reye Carolo III, grabado en medio de Cadamole como por obra del agua, resbalando por la caliza años y más años. Del otro lado limitaban el paseo largos bancos de piedra también, y no tenía el Espolón más adorno ni atractivo, a no ser el sol, que como lo hubiera toda la tarde, calentaba aquella muralla triste. Bueno, continuamos y ahora vamos a ver a un viejo amigo, que es el Carballón. Mirar al pasado del campo es imposible sin detener nuestra mirada aún por un instante sobre el Carballón. Asomémonos por un instante al 1 de octubre de 1879. Quedaban 24 horas para que nuestro tótem y gentilicio sea historia. ¿Qué haríamos si pudiéramos asomarnos a esa fecha? Supongo que de inicio lo miraríamos con asombro. ¡Qué magnífico ejemplar con sus 30 metros de altura! 5 siglos de raíces hendidas en la propia historia ovetense. Quizá compartiéramos la esperanza de Fermín Canella, que por cierto, este año hemos celebrado el centenario de su fallecimiento, el mes pasado.
Decía don Fermín: el Carballón no caerá tan fácilmente, es el árbol secular y sagrado de la ciudad, testigo de todos los acontecimientos de nuestra historia, que a más vivir con la savia de esta madre tierra, parece que vive con la savia de recuerdos antiguos y de nuestro cariño. Allí está, al extremo del campo, tocando el pueblo de quien es patrono. ¿Secundaríamos a los concejales contrarios a la tala? ¿Alzaríamos nuestra voz? ¿O tal vez lamentaríamos la decisión sin más comprometernos, sin implicarnos, como a lo largo de tanto devenir ciudadano hemos hecho, viendo caer no solo árboles, sino edificios y patrimonio grabado en la mente de todos? Ese siniestro personaje de doña Piqueta, al que nuestra querida Carmen Ruiz Silva bautizó, lleva mucho tiempo haciendo de las suyas, y los obetenses, prestos a protestar, sí, no siempre hemos alzado lo suficiente nuestras voces, como un grito común para conservar lo que ha sido y es tan esencialmente nuestro. Como seres de otro tiempo nada podríamos hacer, a lo sumo, pensar en qué actitud adoptar ante otros futuros Carballones, cuando necesite nuestra ayuda. Si hubiéramos podido traernos un ejemplar del Carballón, que se empezó a editar precisamente un 5 de octubre de 1879, habríamos leído, no sin pena: aquí estuvo el Carballón, 600 años con vida, y cayó sin compasión bajo el hacha fratricida de nuestra corporación. Este pasquín respetad, si sois buenos obetenses, y en su memoria llorad todos los aquí presentes por el que honró a la ciudad. Bien, ahora vamos a ver a otros dos viejos amigos también, a los que ya Tomás hacía antes alusión. Cruzamos de nuevo la calle y saltamos unos cuantos años para encontrarnos con uno de los personajes más entrañables de la historia del campo, Petra y Perico. Hoy sería inadmisible. Durante varios años tuvimos en el campo a dos osos pardos. Los mayores del lugar seguro que recuerdan al oso Perico, como los que fuimos niños allá por los 70, recordamos a Petra. ¿Qué niño de entonces no compartía sus galletas o barquillos con la pobre Petra, que daba vueltas y vueltas a su jaula del campo, supongo que anhelando la libertad perdida y el frescor del bosque? Lamiendo su pena, pobre Petra. Murió el día que estrenábamos el verano de 1976, en un mes aciago para los niños obetenses, que al día siguiente perdíamos a Fofó, con el que tanto habíamos reído. Petra, como nos informaba la Nueva España de entonces, murió silenciosamente, escondida a las miradas indiscretas a causa de esa paraplegia que venía a ser consecuencia de sus años. Perico murió el 23 de enero de 1956. Fue disecado para vivir en el olvido polvoriento en un almacén municipal, con la inauguración de las dependencias del talud de la herrería para allá que se fue, y desde hace un tiempo, como nos recordaba antes Tomás, se encuentra en el vestíbulo de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, que se me antoja no es más sitio. Petra y Perico llegaron a Oviedo en 1952. Previamente, en la sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Oviedo del 3 de julio de 1952, se había acordado aceptar el ofrecimiento del señor ingeniero municipal del Distrito Forestal para exhibir durante una temporada en el campo de San Francisco 3 oseznos, a cuyo efecto se realizarán las obras necesarias para el acondicionamiento de estos. Se construyó un precario recinto que no reunía las condiciones óptimas para albergar a los osos, atados con una cadena a un hierro que apenas se les permitía moverse. Esto motivó a los concejales Pérez Argüelles, Marcelino Fernández, Álvarez Calzón, Maridi y Julio Vallaure a presentar una moción instando la permanencia y acomodamiento de los oseznos en el campo. La petición de estos concejales se debate en el pleno del 26 de noviembre de 1952, en el que el concejal Francisco Martínez manifiesta que el campo no es un parque zoológico y que, por lo tanto, será indebido que los oseznos, lo mismo que los ciervos, continúen en dicho campo, ocasionando un verdadero lodazal en la zona de su recinto y produciendo incluso olores repugnantes. Continúa detallando el acta que el concejal propone que se elija otro lugar en sitio apropiado de la ciudad, si es que la corporación decide instalar un parque zoológico. A continuación, el concejal Francisco González Villamil aconseja que, de permanecer los oseznos en el campo, se construya para ellos una jaula y una gruta adecuadas. El concejal Pérez Argüelles entiende que la permanencia de los oseznos en el campo satisfaría los deseos manifestados por el vecindario, deseos estos que la corporación debería tener en cuenta. Finalmente, se acuerda que el asunto relativo a los oseznos y ciervos sea estudiado e informado por los concejales Vallaure y López Villamil, y así fue. Presentaron al pleno del 16 de diciembre un proyecto de cueva y osera. Tras la muerte de Perico en 1956, se trajo otro osezno procedente de los montes de Teberga, pero murió al poco tiempo, y Petra quedó en su jaula con su añoranza, su pena y su soledad. Aquel día del incipiente verano de 1976 corrimos curiosos al campo, y era cierto, Petra ya no estaba. Queríamos creer que por fin paseaba feliz por la espesura del bosque del que nunca debió partir. En aquella jaula vacía quedó también un pedazo de nuestra infancia carballona.
Vamos a dar otro pequeño saltito y vámonos al kiosco del Bombé, para pararnos y escuchar otra de las grandes obras del campo. El kiosco de la música, que felizmente ha sido restaurado en fechas recientes. Si prestamos atención, podremos escucharle. Qué gran día aquel de 1889, cuando con gran solemnidad los obetenses me admiraban. El gran Juan Miguel de la Guardia había sido mi creador. Cuántas grandes obras ha dejado en Oviedo este grandísimo arquitecto. Y solo tiene una pequeña calle en el campo, una calle a la que nadie podrá enviar una carta, porque solo la recibirían, tal vez, alguna pareja de enamorados que guste de la calma del crepúsculo en la fronda franciscana. Nací en ese hermoso paseo con nombre de reminiscencias francesas, el Bombé, bien cerca de la fuente del Caracol, a la que tantos obetenses se acercaron durante décadas a saciar su sed. Y ahí estaba yo, ufano, con mi templete elevado sobre un podio de piedra, salvando el desnivel del paseo del Bombé con el interior de la herradura, con mi magnífica escalera con verja que da paso a mi recinto octogonal, abierto, formado por magníficas columnas de hierro fundido de tónica clasicista, con capiteles de tipo corintio y fuste estirado. Mis columnas sosteniendo una arquería de arcos rebajados y una cornisa muy decorativa con elementos colgantes y recortados que en la parte superior dejan paso a pequeños frontones con máscaras centrales. Todo recordando el diseño que el mismo de la Guardia hizo para las barandillas del Campoamor. La cubierta, también de hierro, formado por planchas que dejan un espacio abovedado interior. Así me describió Maricruz Morales. Os pertenezco. Muchos de los que hoy pasean mirando sus propios recuerdos se ven jugando con mi espacio acogedor y abierto. Generaciones de obetenses atesoran a buen seguro montones hilvanados de remembranzas de este gran patio de juegos, marco de encuentros, de paseos, de oscuridades. Recuerdos que a buen seguro acumulan cuidados y acariciados por décadas de historia obetense de la que fui testigo privilegiado. Solo quiero sentir la música de nuevo en mí, ver a los obetenses de hoy, igual que los de hace más de un siglo, girar, reír, disfrutar al ritmo de la banda de música, siendo parte de ese Oviedo que se perpetúa a lo largo de los siglos, de ese Oviedo que disfruta de su historia. Y ya que hablamos de bailes, juzgo un recuerdo justo a un singular espacio lúdico, la herradura. Advertencia: si ustedes vivieron su mocedad en Oviedo en las décadas de los 60 y los 70, estas fotos pueden provocarles un irrefrenable acceso de nostalgia. Avisados están. Pues una vez avisados, vamos a dirigir la mirada a las pistas de la herradura, inauguradas el 12 de septiembre de 1952, como anunciaba la Nueva España de entonces, a las 11 de la noche, con una extraordinaria verbena a beneficio de la campaña pro-estreptomicina. Inauguración precedida de cierta tirantez entre la SOF y el Ayuntamiento, y no pocas críticas por el agotamiento abusivo del campo y su uso comercial. Pero a pesar de todo, la herradura fue un éxito que generó unos ingresos a la SOF que ayudaron, en buena medida, a equilibrar sus cuentas y a incrementar de forma significativa el número de asociados. La herradura tiene su propia interesante historia, pero hoy voy a intentar de nuevo jugar con la memoria, con la mía. Pero cómo no, también, como les decía antes, con la suya. Les propongo que, si es el caso, recuerden sus noches en la herradura. ¿A qué grupo musical o cantante recuerdan de forma especial? Y mira que la nómina es extensa. Desde la orquesta trubieca Marimbas Punto Azul, habitual durante años, o la Gran Capitol, o cantantes tan variados como Rafael, Juan y Junior, Alberto Cortez, Jaime Morey, Lola Flores, Tony Ronald, Cecilia, Pablo Arayda, Salomé, Luis Aguilé, Víctor Manuel, Los Relámpagos, Los Brincos, Los Bravos. 3 décadas dan para mucha música. Supongo que no les costará mucho verse allí, con sus mejores galas, con un cubata en la mano, disfrutando del verano que se resistía a marchar, exprimiendo la vida, gozando del baile de esa efervescencia juvenil, o no tanto, que parecía no tuviera fecha de caducidad. Tal vez, quién sabe, conociendo a la que luego fue la pareja de su vida, compartiendo amistad, complicidades e ignorando aún los afanes que la vida nos reservaba. Oviedo en una fiesta y el sufrido campo su epicentro. El niño que yo era miraba con curiosidad y cierta morbosidad entre las rendijas de las vallas blanquiazules. Alguna tarde que otra lograba franquear la frontera de lo prohibido y, merced a conocer a un familiar del concesionario del bar, dedicar unas horas a colocar manteles en las mesas por 5 duros de lana. Pero con los primeros acordes éramos expulsados como Adán y Eva del Edén y ala, a mirar por la rendija y a consolarme dando unas migajas de barquillo a los pobres y asustados cisnes que no parecían entender el excesivo ruido que turbaba su tranquila y placentera vida. Los mayores disfrutaban del baile como si no hubiera mañana, pero a Dios pongo por testigo que con esos 5 duros nunca me faltarían los caramelos de limón de la chucha. Oviedo cambió, la corporación cambió, y los bailes de la herradura pasaron a la historia en pos de unas fiestas más populares. La calle adquirió un indiscutible e incuestionable protagonismo. Aquel recinto vedado permanece como un recuerdo quizá un tanto magnificado por esa extraña atracción que ejercía en mí el supuesto placer de lo prohibido. Probablemente muchos de ustedes guarden muy gratas evocaciones de los bailes de la herradura.
consérvelos como algo preciado. Son parte de su propia historia, son parte de la historia de Oviedo. Eso sí, si preguntan a Petra, los pavos reales o los cisnes, quizá su opinión no fuera tan benévola. Y como les anunciaba antes, vamos ahora a situarnos frente al monumento a Clarín, siguiendo este paseo entre saltos en el tiempo y el espacio. Oviedo ha liquidado honrosamente la deuda que tenía contraída con aquel asturiano que se llamó Leopoldo Alas y que universalizó el seudónimo de Clarín, con el que firmaba sus inolvidables artículos periodistas y sus ácidas críticas literarias. Así encabezaba el diario El Carballón la noticia sobre la inauguración del monumento a Clarín el martes 5 de mayo de 1931, día histórico que la prensa definía como un acto glorioso de cultura al que se sumaron todas las clases sociales unidas por el mismo fervor contenido. El acto, que había sufrido algunos retrasos, se llevó por fin a cabo para rendir pública y solemnemente a Clarín la pleitesía espiritual que le debía su amada Vetusta. El gobierno había invitado como representante a Álvaro de Albornoz, discípulo predilecto del maestro. Tras la llegada de los asistentes, a mediodía, tuvo lugar un acto en el Campomor, en el que en la mesa presidencial se sentaron junto al señor Albornoz y otras autoridades los hijos de Clarín, don Leopoldo y don Adolfo Alas Argüelles. Finalizada la intervención del rector, el presidente de la Comisión Pro Monumento manifestó que para él significaba un alto honor el que se le había concedido de ofrecer al pueblo de Oviedo el monumento del insigne catedrático. Después de sus palabras intervino el alcalde, quien expresó que a los 30 años aproximadamente de la muerte del sin par crítico y hacendado cuentista, el pueblo de Oviedo le hacía justicia ofrendándole este monumento. Continuó el alcalde Laredo: pudiéramos decir que ha sido tardíamente pagada la deuda, pero lo que es posible es que sea el día más adecuado, ya que para Leopoldo Alas esta época hubiera sido la por él preferida, época de democracia, de justicia, de libertad y república. Posteriormente intervino el ministro con un discurso lleno de emoción y vivencias personales como alumno de Clarín, y finalmente llegó el turno al catedrático hijo de Clarín, Leopoldo Alas, a quien el público recibió con una salva de aplausos. Alas, emocionado, comenzó su discurso diciendo que en esta ocasión le era imposible pronunciar una oración florida, porque lo que él quisiera decir es tan hondo que no puede llegar a los labios. Tras el acto, la comitiva se desplazó hasta el campo de San Francisco para la inauguración del monumento, obra del escultor Manuel Álvarez Laviada, al que asistió tal gentío que sobrepasaba todo cálculo, no pudiendo los guardias contener a la multitud que invadió los jardinillos cercanos al monumento. La banda del Regimiento Príncipe interpretó el himno de Riego y las hijas de don Leopoldo descubrieron la bandera tricolor que cubría el busto, una jornada de alegría y multitudinaria participación ciudadana que se vería ennegrecida 5 años después. El monumento a Clarín fue ultrajado, poniéndole primero una cabeza de burro y imitándolo posteriormente, como si con esta atrocidad quisieran cobrarse una venganza tardía. Juan Antonio Cabezas, bajo el seudónimo de Boy, escribía el 6 de mayo de 1937 en el diario Avance: hicieron pedazo aquellas piedras, símbolos ya, en lo que representaba su cabeza ungida de noble serenidad, y lo que perdura de su vida de luchador como emblema de su pensamiento, la verdad. Destrozaron a golpes de maza las piedras de la fuente, seca ya de rumores, y vejaron, zafios sin efigie, al que sus padres desearon vejar en vida. Y esto después de saciar su odio ancestral, su crueldad de castidad, con la vejación más trágica, con el fusilamiento de su hijo. Hubo que esperar hasta el 25 de abril de 1968, cuando el alcalde Manuel Álvarez Builla ordenó colocar de nuevo el busto de Clarín encargado en 1956 al escultor Víctor Heredia. ¿Ha saldado la ciudad la deuda con Clarín? Creo que aún no del todo. Al monumento le falta un bajorrelieve, la verdad libre de toda hipocresía, que nunca se restituyó. Cabezas, en su obra Asturias, biografía de una región, de 1970, dice de esta construcción: en una ladera del frondoso jardín, frente a la calle Santa Cruz, estuvo antes de la guerra y está de nuevo el monumento dedicado al escritor asturiano, hoy máxima figura de las letras españolas, Leopoldo Alas Clarín. Cierto que desde hace algunos años Clarín tiene en Oviedo buena prensa, pero solo eso, buenas palabras y obras son amores. Los periódicos pedían que se reinstalase el monumento Clarín en San Francisco. Los artículos se comentaban en centros oficiales, Ateneo y tertulias más o menos intelectuales, pero de comentarios no pasaba. Ahora Clarín, tan considerado en el mundo literario universal, es también profeta en su tierra. Y vamos ahora a evocar una historia con tintes de leyenda, y para rememorar otra historia sin feliz para el patrimonio de Oviedo, una historia absoluta y totalmente ligada al campo. Francisco, peregrino en 1214, a Santiago, llega a Oviedo, y aquí quiero imaginarlo, embelesado del lugar, fundando en compañía de Fray Pedro Compadre una pequeña y humilde ermita en honor a Santa María. Como orden mendicante se establecieron a las afueras de la ciudad, a la orilla de un bosque. Ese bosque, impregnado aún de esencia franciscana, es hoy el campo. Poco a poco se iban sumando hermanos,
En el siglo XV se construyó en el solar que hoy ocupa la Junta General del Principado la iglesia de San Francisco, iglesia y convento que, con permiso de Góngora, son hoy tierra, humo, polvo, sombra, nada, un recuerdo. Una imagen que perdura solo en viejas fotografías que nos generan nostalgia y rabia, que nos muestran un hermoso edificio gótico con planta de cruz latina, edificio que con el tiempo se iría ampliando, añadiendo capillas bajo el patrocinio de familias notables de la ciudad como los Argüelles, Valdés, Miranda o Quirós, y por cofradías como la de la Misericordia o la Orden Tercera. En el siglo XVI se construyó un primer claustro pegado a la iglesia. Años después se levantaría un segundo claustro. La invasión de las tropas napoleónicas causaron notables desperfectos, lo que en cierta manera inició el declive del convento. La desamortización de Mendizábal en 1837 hizo que el edificio y los terrenos pasasen a la Diputación Provincial, los cuales fueron destinados a jardín botánico por la Universidad de Oviedo. El claustro se utilizó como hospital y la capilla que construyera la Orden Tercera fue ocupada por el Museo Arqueológico. En 1879, la iglesia románica de San Juan, ubicada entonces en la calle Schultz, se declara en estado de ruina, por lo que la actividad parroquial se traslada a San Francisco, donde permanece hasta 1898. El derribo de edificaciones adyacentes en ese año deterioran la estructura del convento de San Francisco, lo que aboca al edificio a una situación cercana a la ruina. Empieza entonces algo que ya nos es familiar en esta ciudad. Oscuros intereses prevalecen sobre la voluntad por su restauración, haciendo caso omiso, como sucedería pocos años después con los pilares, a las voces de muchos ovetenses en contra de su temido final. En 1899, ya ha comenzado el derribo de la zona conventual, la Comisión Provincial de Monumentos pide que se le haga partícipe de los planes que atañen a la iglesia y así poder remitir la información a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El 23 de marzo de 1900, la Diputación y el Arzobispado venden la iglesia por 60.000 pesetas. La Diputación se compromete a habilitar un solar para edificar el nuevo templo de San Juan, planteándose inicialmente el solar donde hoy se ubica el Colegio de la Milagrosa entre Uría y Marqués de Pidal. Y con el fin del 1902 comienza el derribo de la iglesia. La comisión intenta conservar la mayor parte de piezas valiosas solicitando al ayuntamiento fondos para el traslado a su sede. Una vez más, Oviedo perdió una edificación de gran valor histórico y artístico, y así se escribe la historia. Vamos a ir concluyendo este viaje por nuestro campo, memoria verde y lugar que es capaz, como pocos, de aglutinar en torno a sí un incuestionable consenso. No hay ovetense que no tenga una imagen grabada en su memoria con el campo como escenario esencial. Sin duda, el campo fue, es y será un espacio vital. Si abriéramos el archivo fotográfico de nuestra memoria, seguro que no faltarían en él imágenes unidas irreversiblemente a la memoria colectiva de la ciudad. Una vieja copla con tintes de romance quizá haga aflorar en algunos enamorados cortejos, eso sí, en tiempos en que los vallaurones no anduvieran cerca. Hay huerto de San Francisco, el de los árboles altos, donde se cumplen los gustos y al hospital vas con los llantos. El campo fue testigo y protagonista de los ritmos y costumbres de la propia ciudad, y así lo reflejaba, por ejemplo, Alfonso Pérez Nieva, viajero llegado a la ciudad a finales del siglo XIX y que se refería al campo como el retiro ovetense de los domingos de invierno, con música de tropa, uno de los paseos urbanos más amplios que existen, de frondosas alamedas, con muros de flores, bien cuidado, pobladísimo, con su calle principal conocida como el Bombé. Clarín escribió: Los Álamos fue el costado izquierdo, donde el corazón late, del viejo y romántico Parque de San Francisco. Con ellos la ciudad seguía siendo camino y al rugir frontal de sus hojas plateadas, amigas de la niebla y de la lluvia, imán de las estrellas en las raras noches diáfanas, varias generaciones de asturianos soñaban líricamente con el amor y con los viajes. Para Dolores Medio el campo era algo que hoy difícilmente podríamos afirmar, un hermoso y extenso parque con una frondosidad exuberante. Juan Antonio Cabeza se refería a él como jardín, bosque, justo orgullo de los ovetenses. Manolo Abello, quien fuera cronista de la ciudad, cree que los ovetenses aman su parque campo, casi ya jardín, incrustado en el corazón de su pueblo. Campo de San Francisco, para pasear y quedarse contemplando la línea armoniosa y deslumbrante, en primavera, de los tilos de la calle del señor conde de Toreno. El campo es uno de los recintos sagrados de la ciudad. Aquel bosque tupido, cuajado de árboles centenarios, ha quedado reducido a la que se ha convenido en llamar mínima expresión. Carmen Ruiz Silva lo define como corazón verde de Oviedo, espacio bien amado por los ovetenses, que antes de ser San Francisco ya era campo. En fin, una pequeña muestra de testimonios que podrían ser muchos más, pero que en resumen avalan la importancia del campo en el corazón y en la memoria de los ovetenses. Pero no corramos el riesgo de caer en una mirada retrospectiva nostálgica. Todas estas imágenes de un campo que ya no es, han de servir para que seamos conscientes de que el campo siga siendo el campo, que lo que significa para muchos de nosotros
pueda seguir significándolo para los obetenses del mañana. No nos anclemos en una nostalgia estéril y paralizante. El campo reclama supervivencia y es nuestra obligación hacernos altavoz de sus urgencias. Un espacio natural que necesita de nuestras voces para garantizar su futuro. Les invito a que en los próximos días crucen por él y que cuando vayan pisando ese espacio polícromo con el que se engalana cada primavera y se pregunten qué es para ustedes el campo. Dejen que sus recuerdos fluyan, tal vez permítanse de ser de nuevo niños y sientan qué respuesta les dicta el corazón. Estamos obligados a preservar este pulmón de Oviedo, a conservar su patrimonio como merece. Ayudémosle a recuperar ese espíritu de bosque que fue, a resucitar su más íntima esencia. Hagamos nuestras sus demandas, que su clamor sea nuestro clamor, porque el campo es Oviedo, que el campo siga siendo el campo. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica exposición del pasado del campo de San Francisco por Carlos Fernández Llaneza, cabe una serie de reflexiones sobre el estado actual de nuestro campo que a lo mejor ustedes querrán exponer o expresar en sus preguntas o sus dudas, ¿no? Pero evidentemente algo todavía se conserva, ¿no? Y es que el campo sigue siendo el campo. En algunos aspectos muy modificado, en otros aspectos bastante bien conservado en algunos detalles, y siempre será nuestro campo, evidentemente. Bueno, pues dicho esto, como siempre en estos ciclos de conferencias, pues se abra ya el turno de preguntas por parte del público o de sugerencias o de impresiones que han recibido y que quieran exponerlas públicamente. El que quiera decir algo, pues tiene la palabra. Sí. Gracias por este paseo tan nostálgico que nos retrotrae a nuestra juventud, por no decir infancia, ¿eh? Me encantó. Y además has puesto una serie de fotos que al menos yo no conocía y es un paseo precioso. Y además se nota que has puesto mucha pasión, que lo has vivido y trasladas toda esa emoción, toda esa empatía, nos lo has trasladado a las personas que estamos al otro lado. Yo todos los días me encanta que sea por la mañana, atravieso un campo y echo muchísimo en falta, que es verdad que lo que has comentado tú, que está muy limpio, que los jardineros están continuamente, pero claro, no hay una hoja. ¿Y eso en qué se traduce? En que no escuchas el canto de los pájaros. Otra vez, porque claro, al no haber hojas que se deshagan ni nada, no hay gusano, no hay nada, y entonces yo eso, no hace tantos años existía, yo seguía pasando por el campo y veía y escuchaba a los pajarinos, es algo, y a mí me produce una honda tristeza. Ya no te voy a decir lo que me puede producir que la cofradía, que la Valesquida no pueda celebrar ahora en el campo la fiesta, porque va a ser tomado por los tanques del ejército. Me parece que seguimos, ya estuve en otras conferencias aquí y lo vuelvo a comentar, no se cuida, no se mima y no se respeta el campo, que es nuestro pulmón y es nuestra identidad. Bueno, ¿Qué vamos a ¿qué ver? te voy a decir? Que estoy de acuerdo contigo, ¿no? En cuanto a lo de las hojas o no, eso alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad? Que decía que la hoja pudra en el suelo no deja de ser materia orgánica de la que se nutre también pero bueno, nos gusta tener un parque cuidado, segado, limpio. Todo no puede ser, no sé desde el punto de vista de un experto en botánica cuál sería la mejor opción, pero si dejase las hojas seguro que la gente protestaba y diría, bueno, no se recogen las hojas del campo. Hombre, pues paseos sí, pero... Y los pájaros, bueno, pues sí es cierto que hay un censo de ANA, de la Asociación de Naturaleza Asturiana, del año 70 y pico, y si comparas el número de árboles que había entonces con el que hay ahora, no recuerdo la cifra, pero sí que es notablemente inferior, y eso se nota, ¿no? Pues, por ejemplo, solo con negrillos, cuando la epidemia de grafiosis que arrasó los negrillos del concejo, se perdieron más de un centenar de negrillos, me parece, en el campo.
Pues claro, tenemos a los estorninos para recordarnos que los pájaros viven al campo, son un poco cansinos, pero bueno, son pájaros, pero pájaros hay de mucho tipo, Sí. Bueno, sobre los pájaros, ciertamente, por desgracia, lo que tenemos ahora mucho son estorninos, que nos llenan, lógicamente, por las mañanas de desechos orgánicos que son difíciles de eliminar, ¿no? Pero yo he visto que hay una recuperación, visualmente desde hace varios años, del que ya hay gorriones. Yo hace mucho tiempo hacía años que no los veía, y ahora hay cantidad de gorriones. También hay, lógicamente, otros pájaros más agresivos, ¿no? Pero bueno, algunos pájaros se están recuperando, evidentemente, no muchos. Y bueno, pues el estado actual del campo, evidentemente, desde el punto de vista de conservación y mantenimiento, es problemático siempre, ¿no? Hoy le comentaba a Carlos que esta mañana estaba viendo cómo estaban podando un árbol. Podando un árbol por la mañana. Sí. Y yo vi que la poda estaba adecuada porque estaban cortando las ramas para evitar el peso excesivo hacia un lado del árbol. Y cuando he pasado por la tarde, ese árbol estaba absolutamente talado. Talado. Entonces, bueno, me acerqué evidentemente a hacer fotografías y a ver cómo estaba la madera de ese árbol, ¿no? Es decir, el leño, el xilema secundario de ese árbol, porque si se tala es que estaba podrido. No estaba podrido. Estaba en perfectas condiciones, todos los troncos cortados, ¿no? Encima ese árbol pues es un árbol, no le voy a dar el nombre científico, pero de los poquitos ejemplares que existen plantados en el norte de España, porque es un árbol americano, californiano en concreto, y que se mantuvo ahí durante muchísimo tiempo. Yo creo que debía tener aproximadamente más de 110 años, ¿no? Y yo creo que la tala del mismo ha sido un error posicional, porque según mis datos, los ejemplares que debían ser talados, que hay unos 30 que tienen que ser talados en el campo de San Francisco, que ya se cayeron algunos, como algunos tilos que estaban podridos, los árboles que tenían que ser talados en esa zona no correspondían a este árbol, sino a unos fresnos que hay a la izquierda y que todavía lo mantienen en pie, pero no, este árbol no estaba dentro de los catalogados como debían ser eliminados. Por eso yo comprendo que estamos viendo una pérdida de biodiversidad, en este caso, clarísimamente, aunque hay que estar claro que el campo no es un bosque, el campo es un jardín. El bosque es una estructura ecológica desde el punto de vista estructurada de muchos tipos, ¿no? Con lo cual estamos delante de un jardín, pero un jardín que debe conservar su biodiversidad, ¿no? Y por otro lado también es importante precisar que cuando se pretende revegetar con arbolado el campo, nuestro campo, hay que pensar que al no ser un bosque, la estructura normal de un bosque es que la sombra que haya debajo de los árboles sea fuerte, porque hay matorrales y plantas herbáceas que aguantan esa sombra. Pero si estamos hablando de un jardín, en este caso el sotobosque, entre comillas, de nuestro jardín, es un césped que necesita luz, tenemos que compaginar áreas de sombra con áreas, lógicamente, con luz, para que el césped del suelo se mantenga, si no, no se mantiene. Por lo tanto, cuando hay que revegetar con árboles, hay que tener muy en cuenta esa densidad de árboles. Por eso, yo lo que he dicho siempre es que los árboles que se talan o se cambian, eso sí que deben ser sustituidos por los mismos o por otros distintos, da igual. Pero no aumentar la masa de árboles en el campo de San Francisco, que ya es bastante grande, porque entonces no habrá césped, no habrá verde en la base, porque evidentemente no habrá luz suficiente para mantener ese verde, ¿no? ese césped verde. Bien, son disquisiciones que me gusta hacer sobre el campo de San Francisco, que lo conozco y lo pisoteo todos los días. Bueno, termino y
Sí. Pido la palabra, o si piden la palabra, sí. Sí, yo quería comentar dos cosas que me pusieron a mí en mi vida. Una, que había un gorrito en donde jugaban los críos, ¿no? Y un señor, un burro. Un burro. Había un señor en San Francisco, donde estaba Mafalda, donde estaban los barquilleros, donde, por ahí, por esa zona. Y entonces, bueno, le daba su dinero, yo tenía unos sobrinos, serías de 30 años, algo así, de ignorada mayor, y le dabas un dinero y te daba una vuelta por el parque de San Francisco en burro. Y eso era un comentario, o sea, de que fue ese burro y ese señor. Y lo otro es que un día otra sobrina de mi hermana la menor tendría como 3 o 4 añitos y vio todo el campo de San Francisco, porque todo lo que se veía estaba lleno absolutamente de margaritas, todo el césped. Y eso, y fue allá, se tumbó, estuvo como 5 o 10 minutos tumbado, se levantó y volvió donde estaba yo. Y bueno, a mí me encantó. Sería muy guapo el poder recoger vivencias como estas, ¿no? De tanta gente a lo largo de tantos años, ¿no? Yo eso el burro no conocía, por ejemplo, ¿no? Decía don Juan Gurría Riu una frase que creo que no es de él, pero creo que la repetía bastante, que entre todos lo sabemos todo, ¿no? Y es cierto, y compartir, seguro que todos los que estamos aquí tendríamos alguna historia que enriquecería un libro de vivencias sobre el campo muy interesante. Sí. Hola, bueno, Carlos, felicitarte por tu conferencia y a los dos por la organización de este ciclo que está siendo muy interesante. Bueno, no me voy a extender mucho en el campo, las fotos han sido estupendas, muchas yo no las había visto, y sí que creo que, bueno, te animo a que traslades, ¿no?, donde tienes la oportunidad de hablar, que es en el ayuntamiento y donde al final se pueden tomar muchas decisiones, en la cantidad de mejoras que hacen falta, también en la importancia, ¿no?, de ese plan director, que conocimos el borrador hace 3 años, casi 4 yo creo. Lo tengo. Sigue parado el patrimonio, es una excusa recurrente, el patrimonio no nos deja actuar en el campo, entonces bueno, creo que es importante desbloquear eso. Lo último que se había sabido era que el ayuntamiento no había contestado a los requerimientos de patrimonio, entonces creo que sería bueno que incidieras un poco en ese asunto. Y por ejemplo, hablando de los árboles, coincido, lo que nos han expuesto en prensa este fin de semana era que iba a haber 5 talas y solamente entre el árbol que se cayó en la zona de juegos infantiles más otro que habían talado en la esquina de UGT, ya eran 2 más 3 que habría esta semana. Entre ayer y hoy ya se han talado 5 ejemplares y, como decía Tomás, todavía quedan algunos de los que han anunciado. Entonces, está bien que se haya hecho un estudio del estado de los árboles, pero como hemos escuchado a otros expertos en la materia, que yo no lo soy, las podas hay que acometerlas con mucho cuidado y a veces esas podas resultan fatales para los árboles y terminan siendo talados. En estas imágenes hemos visto que faltan no decenas, diría que cientos de árboles en el campo de San Francisco, y creo que todos somos testigos de que en los últimos años se han talado muchísimos árboles y la repoblación que están haciendo es básicamente de arbustos y de parterres. Entonces es tan fenomenal estos ciclos históricos sobre el pasado del campo, pero creo que es muy importante que todos los obetenses pensemos en el futuro del campo y qué campo vamos a tener dentro de 20, 30 o 50 años. Así que nada, enhorabuena por el ciclo. Gracias. Muchas gracias. Sí que es cierto que en la medida de lo posible y de una actitud de lo más constructivo hemos presentado varias proposiciones, tanto Juan y yo, con temas relativos al campo San Francisco. No viene al caso ahora detallar cuáles son. Lo que pasa es que a menudo recuerdo al profeta Isaías, ¿no? Voz que clama en el desierto, pero bueno, por nosotros no quedará, y esa labor es parte de nuestra responsabilidad también, y reclamar aquellas mejoras que yo creo que redundan en beneficio de todos, ¿no?, que es lo que interesa, y para eso estamos, que el bien común prevalezca, y bueno, en eso estamos. Bien, ¿más intervenciones? Sí. Bueno, yo quiero hacer una observación. Yo soy consciente, y además me di cuenta, que desde que el campo, que yo ya casi no lo considero campo, porque ya es como un parque normal y corriente. El campo era cuando lo que veis, las imágenes que veis.
Pero vamos a ver, ¿en qué medida está perjudicando la pavimentación excesiva de absolutamente todos los paseos del campo a la caída de árboles? Porque yo no recuerdo que todos los años hayamos tenido caída de árboles como se tiene ahora, llevamos una cosa exagerada. Y aparte, es que se desperdicia mucha agua con la pavimentación, que puede ir a los árboles y al césped y además. Entonces, yo creo que eso se debería de plantear, que hay que ir quitando cemento, a liberar de cemento al campo. Está excesivamente, para mí, desde mi punto de vista. Y ha perdido, como ya claro, las imágenes y el recuerdo que tenía del campo eran campo, pero es que ahora lo vemos, pues ya no es el campo, parte, porque el timón es Esa pregunta de la afectación del cemento a los árboles se la hice a Tomás hace unos años, porque yo creo que es una preocupación compartida por muchos, ¿no? Hasta qué punto ese excesivo hormigón en el pavimento podría afectar. Dale tú la respuesta que me diste. Bueno, vamos a ver. La superficie pavimentada, en este caso con hormigón en los paseos, no tiene mucha profundidad, con lo cual no afecta en gran medida a las raíces de los árboles. Digo a los árboles, no a los otros. No afecta en la mayoría de ellos. La cuestión estriba, fundamentalmente, en que el campo de San Francisco, sus árboles son muy viejos, muy altos, mal podados. Y no hay que olvidar que esta inclinación que tiene el campo de San Francisco y la posición de los vientos dominantes fuertes que vienen, entre comillas, desde la plaza de España, hay una columna de vientos, es la que hace que los árboles situados en ese área, en esa zona, sean, cuando son más altos peor, sean los más afectados. No hay que olvidar que también los árboles que sufren más el viento y la fuerza del viento debido a la estructura de la madera que poseen son los castaños de Indias y los plátanos de sombra, que son los dominantes de nuestro campo. No hay que olvidar eso. Que si nuestro campo fuera todo como fue hace cientos de años, un bosque de carballos, que por cierto, solamente tenemos un gran carballo en el campo de San Francisco, y he visto que está, llamemos crucificado ya en el listado, que es el que está en la esquina superior, y que, bueno, no es de grandes dimensiones, pero tiene más de 250 años, ese carballo. Pues bien, si todos fueran carballos, no habría ningún problema, ni por la pavimentación ni por ningún tipo. Pero evidentemente no hay que olvidar, repito, que en nuestro campo el número de árboles dominantes y con viejos y altos son castaños de Indias, plátanos de jardín, plátanos de sombra y tilos. ¿Cuáles son los últimos árboles que se han caído? Tilos. Los últimos que se han caído por el viento. Evidentemente uno de ellos, o dos de ellos, los que he visto yo, sí que estaban podridos, ¿no? Internamente, y se cayeron por eso. Otros, el último, de la parte de arriba del Bombé, se ha caído porque el alcorque cortó por debajo la anchura del tronco, y eso hizo que el viento fuerte pues se actuase sobre esa zona más delgada y la tumbase por ahí. No estaba ese tilo, que no era un tilo plateado, sino un tilo normal, se cayera por efecto del viento sobre la base, pero no estaba mal ese tilo. En fin, todo afecta, y no hay que olvidar que el campo de San Francisco, la altura de los árboles es tremenda. En muy pocos parques y jardines del sur de Europa, los árboles tienen la altura que tienen estos, en su inmensa mayoría. La media normal está en los 11 metros de altura. Tenemos un árbol que es un plátano de jardín, el más alto del parque tiene 16,7 metros de altura, que son casi una casa de 7 pisos, que ya es, ¿no? Y no hay que olvidar que la madera interna de los plátanos de sombra
también por desgracia, los castaños de Indias, no es nada resistente, no son carballos, no son castaños o abedules, que aguantan perfectamente nuestras condiciones ambientales. Entonces todo eso sumado hace que, bueno, la estabilidad, la perdurancia, el durar más nuestros árboles, pues de este campo, pues es lo que tiene. Están llegando a su límite de vida. Por eso yo siempre aconsejé que se podasen adecuadamente los árboles en altura para evitar que la fuerza del viento fuera la causa de que se derribase. Independientemente de que hay algunos árboles que están enfermos, eso está claro, ¿no? Por vejez. Pero bueno, es lo que puedo comentar sobre el tema. ¿Sí? Yo, bueno, muchas gracias por la intervención muy interesante. Y una reflexión, porque comentabas que los obetenses somos como muy peleones, ¿no? O sea, que cuando hay algo cuestionable, algún atropello, pues debatimos sobre ello y a veces hay posiciones muy importantes, ¿no? Comentabas el Carballón, también cuando hablas del convento de San Francisco, el Chay con Chaeres, cerca del campo, Santa Clara, los Clarillos, Santa Clara. Y ahora yo estoy sorprendido porque va a haber un atropello impresionante, antes se mencionó, dice, se va a interrumpir una tradición centenaria, el martes de campo de la Valesquina, pero sin un argumento en contra. Por lo otro siempre se razonaba, el árbol no puede quedar el caballo ahí porque tiene que crecer la ciudad, hay que normalizar, pero es que el argumento para cargarse una fiesta centenaria en su situación icónica es que es impresentable. O sea, es para poner unos vehículos militares. Ni siquiera es el día de desfile, o sea, estamos tomando tiempo ahí cuando hay otros lugares donde puede perfectamente ponerse eso. Entonces, no me parece que en esta ocasión haya precisamente alguna reacción, más bien parece que hay complacencia incluso por parte de quienes organizan la fiesta. Es algo que a mí me deja absolutamente perplejo. Bueno, yo hace unos días escribí todavía un artículo en Nueva España al respecto, ¿no? Me parece muy bien que el desfile de las Fuerzas Armadas venga a Oviedo, creo que es una forma de acercar a las Fuerzas Armadas a la sociedad y poner Oviedo en el mapa, pues no hay nada que alegar. Ahora bien, una tradición centenaria como es la Valesquina, de repartir el bollo en el campo, bueno, yo creo que hay alternativas. Yo sugería La Vega, por ejemplo, ¿no? Podría ser un espacio expositivo ideal, pero bueno. Bien, ¿más intervenciones? Sí, a ver, tanto como usted luchó porque yo sobre la música, ¿cuántos años estuvo en obra? ¿Y qué uso se le da ahora? Escaso. Escaso, no, duro. Escaso. Esa es otra de las cuestiones del campo de San Francisco. Siempre tuvimos, los jueves había música, alguna banda de música, había baile para quien quisiera bailar, había de todo. Pero es que ahora es nulo. Lamento no poder hacer nada al respecto. Esa es otra más del cambio. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, les agradezco de verdad, de corazón, su presencia. Es un honor el poder hablar del campo en un espacio como este y tener una compañía tan agradable. Y les emplazo el jueves que viene, tenemos la última conferencia, que es precisamente de Ana Gago, a la que antes citaba, licenciada en Historia del Arte, que nos hablará del campo como marco también en el que se acogen obras de arte, y es especialista en la obra de Antonio Suárez, por lo cual supongo que su mirada se centrará precisamente también de buena manera en Mosaico, que sí que está para hacerse los homenajes. Eso sí que es una cosa que... Y solamente para terminar, estamos viendo la foto. La última foto es que la gente preguntaba ¿quién era ese niño que estaba ahí? Regordete, con esas piernecillas. Exactamente. Decía mi cuñado que me cayó un pocho entre las partes. Sí, sí. Muy bien. Oye, muy bien. Pues muchísimas gracias por su asistencia y les esperamos.